Buenos días, este es el tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Este es nuestro último vídeo semanal hasta el mes de septiembre, pero esto no quiere decir que vayamos a dejar de actualizar la web. Vamos a hacerlo de todos los años. Seguiremos actualizando lo importante, pero para poder descansar un poco no haremos las actualizaciones normales, es decir, pues pondremos las aperturas para ver un poco cómo está la cosa y luego ya durante el resto del día solo actualizaremos si pasa algo. Si no pasa nada, pues no pondremos nada. Y el cierre pues también se suprimirá y pondremos solo pues un breve resumen de lo que ha pasado. Con lo cual, pues si hay movimiento, las aperturas sí estarán informados, si hay movimiento también, y si no pasa nada, pues estaremos descansando. O sea, nos vamos a ceñir exclusivamente a lo básico. Con lo cual sí habrá información, cualquier cosa que pase estará puesta ahí, pero con un poco más de calma para poder descansar. Vamos a dar un repaso, como siempre, a lo que pasó ayer a las 10 de la noche. Tenemos que el futuro del CAC subió 0,38%, el del DAX 0,38%, el del Eurostoxx 0,54%, el del IBEX, favorecido por los resultados de BBV y CaixaBank, compensó un poco lo que había pasado el día anterior, y es que había bajado mucho más que los demás. Ayer subió mucho más que los demás, con un 1,18% de beneficio al cierre a las 8, aquí pone las 8:30, pero es a las 8 cuando cierra el futuro. Los americanos ni fu ni fa, otra sesión lenta e inútil más 0,29% el Standard & Poor's. Nada, el Dow Jones ni se movió, y más 0,22% el Nasdaq. Mucho movimiento en las divisas, esta fue la clave de la jornada. Yo estoy últimamente viendo el asquito que están dando las bolsas, primando la operativa en divisas y bonos porque están dando mejor resultado, y desde luego ahí sí que hay movimiento. Bueno, pues tenemos en las divisas que el dólar sigue depreciándose contra todos. Desde que abrió la boca la Reserva Federal el miércoles no ha parado de bajar el dólar. Ayer euro contra dólar sube 0,83%, libra contra dólar sube 0,49% y el batacazo del dólar contra el yen fue histórico, menos 3,11%. Aquí es que se juntaron el hambre con las ganas de comer. La clave ayer, esta sería la cuarta clave y media de la semana. La clave ayer del mercado, el dato de Producto Interior Bruto en Estados Unidos, hubo un antes y un después. Miren los bonos cómo terminaron. El Bund alemán subió 39 puntos, el BUX es el de 30 años, subió 130 puntos. Y hubo un antes y un después del dato de Producto Interior Bruto. Fíjense en el BUX, que es el que más se mueve. Empezó muy torcido por el tema del Banco de Japón, que luego comentaremos, pero cuando se publicó el dato a las 2:30, fíjense que estaba lateral, ni se movía, y tras el dato de Producto Interior Bruto inició una subida tremenda, pues tan tremenda como que subió cerca de 160 puntos desde que salió el dato. Esto mismo pasó con las divisas. Fíjense la subida tan fuerte que tuvo el euro, y toda la subida está concentrada ahí a las 2:30 de la tarde. Esto fue muy importante y se unió a lo que ya pensaba el mercado, que la Reserva Federal no iba a subir tipos. Con un dato tan malo de Producto Interior Bruto, las posibilidades de subida de tipos en septiembre han bajado al 12%. Es decir, no se le da ninguna opción a la Reserva Federal. Bien, vamos con las claves propiamente dichas. La primera clave, bancos centrales. El miércoles se reunía la Reserva Federal y dejaba claro que no iba a subir tipos. Reacción el dólar a la baja, se ve aquí muy claro, con esta vela del euro hacia arriba, porque el dólar iba hacia abajo. Y ya no paró de bajar el dólar o de subir el euro en toda la semana. Esta reunión pues fue bastante importante. Las bolsas no supieron capitalizar ese aplazamiento de la subida de tipos, están muy paradas, pero sí las divisas y también los bonos. Segunda clave de bancos centrales, el Banco de Japón ayer, fue muy importante. De ahí que pasara lo que pasó, este subidón del 3% del yen contra el dólar, o subidón del 2,25% del yen contra el euro, fue motivada porque el Banco Central de Japón defraudó completamente las expectativas. Se esperaban unas medidas muy fuertes y al final las tomó muy flojas. Toda la semana la agencia Nikkei,
que como saben recientemente ha comprado algún gran periódico económico europeo, estuvo calentando el mercado diciendo que según fuentes internas se iban a tomar unas medidas extraordinarias. Nikkei está claro que va a tener que repasar sus fuentes o que le devuelva el dinero el que le chiva las cosas del Banco Central de Japón porque no acertaron ni una. Y no fue así. Entonces el mercado quedó muy defraudado porque se había calentado mucho con todos esos comentarios de la prensa japonesa. No parece que estén por la labor de helicópteros ni de historias de estas. Y esto pues provocó este terremoto en divisas e inicialmente en la sesión, volvemos al gráfico del Bux alemán, un desplome de los bonos bastante importante, aunque luego pues gracias a este dato americano pues hubo una recuperación. Así que bancos centrales en el punto de mira. De momento Banco de Inglaterra defraudó. Yo sigo sin entender por qué no bajó tipos, me parece que se han equivocado. Es un error estratégico muy grave pensar que el Brexit no va a dañar a la economía británica, eso es imposible. No sé lo que hará con las demás, pero desde luego a la británica le va a dañar y deberían estar tomando medidas preventivas. Luego el Banco Central Europeo pues se limitó a contemporizar y a dejar pasar la reunión. Reserva Federal no parece que vaya a subir tipos, Banco de Japón parece que va a tomar menos medidas de lo esperado. Clave número 2 de la semana. Yo estoy alucinado con lo que está haciendo Wall Street y sobre todo el Standard & Poor's. No entiendo nada. Es la primera vez, les puedo asegurar que es la primera vez en muchísimos años que veo esta formación que está haciendo. Estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sesiones consecutivas con mini velas y con mini rangos y como si no fuera nada con ellos, como si no estuviera saliendo nada, como si no hubiera reuniones de la Reserva Federal, como si no hubiera una campaña de resultados por en medio con valores importantísimos dando subidones y dando bajadones, válgame la palabra. No lo entiendo, algo raro pasa aquí, esto no es normal, esto es típico, pues no sé, de Navidades o de Semana Santa o algo así, pero en pleno mes de julio, en la temporada de resultados, con un día Apple subiendo el 5% por los resultados tan buenos que ha dado, al otro día Google subiendo el 5%, al otro Twitter bajando el 11%, lo normal en campaña, pues es que haya bandazos y que haya movimiento. Sin embargo, hay como una especie de anestesia, no se hace caso a las noticias, no se hace caso a los resultados, no se hace caso a nada y el mercado está varado en una época en la que no es normal, pues prácticamente sin moverse. Miren hacia atrás y verán que incluso algunos momentos parecidos que hubo, como por ejemplo en agosto del año pasado, antes de la gran caída, que también hubo un lateral así por el estilo, las velas son mucho más grandes, pero mucho más, comparen, y el rango fue mucho más grande. No es muy normal. Aquí tienen otro, a finales de diciembre también, y luego acabó con un reventón. Este tipo de, lo que yo llamo formación de hilera de hormigas, lo normal es que termine con un movimiento importante, lo que no sé es hacia dónde. Cualquiera sabe, hacia arriba o hacia abajo. El ATR refleja fielmente la fortísima caída de la volatilidad, ahí tienen el ATR, están los niveles mínimos desde el año 2015, no se había visto una volatilidad tan baja y lo normal pues ha sido en todo este año y medio pues una volatilidad, un rango mucho más amplio. El ATR no es exactamente una medida de volatilidad, pero a mí me sirve, yo el VIX cada día lo entiendo menos y este es más fácil de entender, es el rango medio de 14 sesiones. Bueno, yo creo que esto es una clave de la semana, no sé qué pasa en las bolsas, no se mueven. Si nos ponemos el gráfico del IBEX, el IBEX parece el encefalograma de Jack Nicholson en la película El Resplandor, porque vamos, esto tampoco se ve muy frecuentemente, este es un gráfico de 30 minutos y ya me contarán a mí aquí cómo se le saca punta al IBEX. Todos son bandazos, hace un intento de escape, lo pierde todo al día siguiente, otra vez los bandazos, siempre en el mismo sitio, y es que el 14 de julio estábamos a 8.570 y casi 15 días después estamos a 8.595, es decir, estamos en el mismo sitio después de 15 días dando bandazos. El lateral en las bolsas con bajo rango y baja volatilidad es un hecho muy sorprendente para estar en plena campaña de temporada de resultados, vuelvo a repetir, y está claro que algo se está tramando, ya veremos
estos laterales tan estrechos por donde van a salir. Habrá que estar atentos a la salida. Clave número 3, sector bancario. Ha sido muy importante toda la semana, una vez más. Yo aquí he preparado, a ver dónde está. Aquí está el gráfico del STXE, que es el sectorial bancario europeo en el STOXX 600. Y bueno, ya ven que tampoco se han podido sustraer a pesar de la cantidad de noticias importantes que ha habido durante la semana a ese rango hilera de hormigas en el que están atrapados todas las bolsas. Pero a pesar de que no hayan reaccionado mucho, han pasado muchas cosas en los bancos. Ha habido resultados malos de muchos bancos, ha habido otros buenos. Ayer, por ejemplo, fue un día muy bueno. BBV, CaixaBank, UBS, Barclays, todos dieron buenos resultados. Pero durante toda la semana el sector estuvo muy encogido por el temor a los test de estrés que se publicaban ayer por la noche. Ayer se publicaron cerca de las 10 de la noche más o menos y no hubo ningún susto. Solamente han fallado el test de estrés 2 bancos, uno menor y el Monte dei Paschi en Italia, que ya se sabía, ya se planteó ayer mismo un rescate y se va a hacer ahí se va a tomar una serie de medidas, con lo cual realmente no hubo ningún susto. Ni Deutsche Bank, que mucha gente le tenía mucho miedo, falló el test, ni ningún banco español lo falló. Ahora bien, en los test de estrés hay una segunda lectura, nadie los ha fallado, menos ese par de bancos que estaba previsto y que no tiene mayor historia, pero hay otra lectura y es que si se empieza a leer entre líneas, pues hay 7, 8 bancos que aunque los han pasado, podrían tener ampliaciones de capitales para estar algo más cómodos. Entre ellos, claramente en España está el Popular, también está Deutsche Bank, también podría estar RBS, y en fin, hay unos cuantos más así. Esta sería una segunda lectura. No ha habido sustos, pero como se temía, algunos van un poco justitos. E insisto, en España pues el que más destacaba en esta especie de segunda lista pues podría ser el Popular. Es muy importante ver qué pueda pasar tras esto de los test de estrés. La única pista que les puedo dar es que el Deutsche Bank en Estados Unidos dio una subida. Lo que pasa es que la cotización se cortó poco después y ya no sé eso si va a ser un cambio real o no, pero en los primeros instantes subió el 1,5% y ya cortaron la cotización y ya no sé cómo puede abrir el lunes, pero desde luego la primera reacción fue positiva. Los futuros americanos no son muy fiables en la interpretación porque con ellos no iba la historia y entonces tendremos que esperar pues a la apertura del lunes para ver definitivamente cómo nos tomamos todo esto. Y en cuarto lugar, pues es evidente que la clave de la semana, como no, pues ha sido el vaivén tremendo que hemos tenido de campaña de resultados. Hemos tenido resultados para todos los gustos. Hemos tenido resultados en Europa, hemos tenido resultados en Estados Unidos y ha habido un poco de todo. Yo diría que centrándonos en las bolsas europeas no ha ido mal la campaña de resultados. No hemos hecho mucho caso, el DAX es el único que sí que ha tenido una semana positiva, como podemos ver, se ha separado bastante de los demás, exclusivamente por esos resultados. Ha tenido algunos muy buenos que le afectaban mucho, por ejemplo, reaccionó muy bien a los resultados de Volkswagen, por ejemplo, que fueron mejor de lo esperado, y ha habido varios valores importantes alemanes, y él sí que ha hecho caso. Yo diría que la temporada de resultados en general en Europa está siendo mejor de lo esperado, y eso pues es algo positivo con la de problemas que tenemos. Ya van quedando menos, en los próximos días se terminará ya la publicación, y ya pues tendremos una temporada de descanso, lo normal cuando llega a esta temporada de resultados a esta altura es que la volatilidad esté bastante alta y que a partir de ahí pues empiece a bajar, pero este año pues está siendo todo muy raro. Ya veremos qué puede pasar. El año pasado también pasó algo parecido, pero no hubo estas hileras de hormigas, hubo bandazos abajo arriba, el ATR como vemos también hacia finales de mes
empezó a bajar, está más alto que ahora, desde luego, pero la bolsa sí que estaba moviéndose mucho en la temporada de resultados. Fíjense que mes de julio hubo caídas, subidas, hubo mucho movimiento. Este año, pues no, la cosa ha sido más lenta, pero yo diría que ha estado bastante bien. En Estados Unidos aún no tengo valoraciones, pero ha habido bastantes sorpresas positivas y si tuviera que quedarme con un valor de toda la campaña de resultados, me quedaría con Apple. Dada su importancia, creo que Apple, con esas ventas de iPhone mejor de lo esperado o menos mal de lo esperado, pues ha dado una gran alegría a las tecnológicas, es un gran apoyo y yo sinceramente creo que se está exagerando un poco con esta compañía porque por mucho que su negocio pues esté algo maduro y que las ventas de iPhone no puedan mantener ese ritmo, lo que es evidente es que es una máquina de hacer dinero y de vender. Venderá menos, pero sigue vendiendo muchísimo. Así que, bueno, pues este podría ser, por elegir un valor, pues el valor de la temporada. Y nada más, que pasen un buen fin de semana. El lunes nos veremos con los vídeos de apertura y con estos vídeos de resumen semanal, pues ya nos vemos en el mes de septiembre. Muchas gracias y hasta siempre. Buenos días, este es el tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Este es nuestro último vídeo semanal hasta el mes de septiembre, pero esto no quiere decir que vayamos a dejar de actualizar la web. Vamos a hacerlo de todos los años. Seguiremos actualizando lo importante, pero para poder descansar un poco no haremos las actualizaciones normales. Es decir, pues pondremos las aperturas para ver un poco cómo está la cosa y luego ya durante el resto del día solo actualizaremos si pasa algo. Si no pasa nada, pues no pondremos nada. Y el cierre pues también se suprimirá y pondremos solo pues un breve resumen de lo que ha pasado. Con lo cual, pues si hay movimiento, las aperturas sí estarán informados, si hay movimiento también, y si no pasa nada, pues estaremos descansando. O sea, nos vamos a ceñir exclusivamente a lo básico. Con lo cual sí habrá información, cualquier cosa que pase estará puesta ahí, pero con un poco más de calma para poder descansar. Vamos a dar un repaso, como siempre, a lo que pasó ayer a las 10 de la noche. Tenemos que el futuro del CAC subió 0,38%, el del DAX 0,38%, el del Eurostoxx 0,54%, el del IBEX, favorecido por los resultados de BBV y CaixaBank, compensó un poco lo que había pasado el día anterior, y es que había bajado mucho más que los demás. Ayer subió mucho más que los demás, con un 1,18% de beneficio al cierre a las 8, aquí pone las 8:30, pero es a las 8 cuando cierra el futuro. Los americanos ni fu ni fa, otra sesión lenta e inútil más 0,29% el Standard & Poor's. Nada, el Dow Jones ni se movió, y más 0,22% el Nasdaq. Mucho movimiento en las divisas, esta fue la clave de la jornada. Yo estoy últimamente viendo el asquito que están dando las bolsas, primando la operativa en divisas y bonos porque están dando mejor resultado y desde luego ahí sí que hay movimiento. Bueno, pues tenemos en las divisas que el dólar sigue depreciándose contra todos. Desde que abrió la boca la Reserva Federal el miércoles no ha parado de bajar el dólar. Ayer euro contra dólar sube 0,83%, libra contra dólar sube 0,49% y el batacazo del dólar contra el yen fue histórico, menos 3,11%. Aquí es que se juntaron el hambre con las ganas de comer. La clave ayer, esta sería la cuarta clave y media de la semana. La clave ayer del mercado, el dato de Producto Interior Bruto en Estados Unidos, hubo un antes y un después. Miren los bonos cómo terminaron. El Bund alemán subió 39 puntos, el BUX es el de 30 años, subió 130 puntos. Y hubo un antes y un después del dato de Banco de Inglaterra defraudó. Yo sigo sin entender por qué no bajó tipos, me parece que se han equivocado. Es un error estratégico muy grave pensar que el Brexit no va a dañar a la economía británica, eso es imposible. No sé lo que hará con las demás, pero desde luego a la británica le va a dañar y deberían estar tomando medidas preventivas. Luego el Banco Central Europeo pues se limitó a contemporizar y a dejar pasar la reunión. Reserva Federal no parece que vaya a subir tipos, Banco de Japón parece que va a tomar menos medidas de lo esperado. Clave número 2 de la semana.
Yo estoy alucinado con lo que está haciendo Wall Street y sobre todo el Standard & Poor's. No entiendo nada. Es la primera vez, les puedo asegurar que es la primera vez en muchísimos años que veo esta formación que está haciendo. Estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sesiones consecutivas con mini velas y con mini rangos y como si no fuera nada con ellos, como si no estuviera saliendo nada, como si no hubiera reuniones de la Reserva Federal, como si no hubiera una campaña de resultados por en medio con valores importantísimos dando subidones y dando bajadones, válgame la palabra. No lo entiendo, algo raro pasa aquí, esto no es normal, no es normal, esto es típico, pues no sé, de Navidades o de Semana Santa o algo así, pero en pleno mes de julio, en la temporada de resultados, con un día Apple subiendo el 5% por los resultados tan buenos que ha dado, al otro día Google subiendo el 5%, al otro Twitter bajando el 11%, lo normal en campaña, pues es que haya bandazos y que haya movimiento. Sin embargo, hay como una especie de anestesia, no se hace caso a las noticias, no se hace caso a los resultados, no se hace caso a nada y el mercado está varado en una época en la que no es normal, pues prácticamente sin moverse. Miren hacia atrás y verán que incluso algunos momentos parecidos que hubo, como por ejemplo en agosto del año pasado, antes de la gran caída, que también hubo un lateral así por el estilo, las velas son mucho más grandes, pero mucho más, comparen, y el rango fue mucho más grande. No es muy normal. Aquí tienen otro, a finales de diciembre también, y luego acabó con un reventón. Este tipo de, lo que yo llamo formación de hilera de hormigas, lo normal es que termine con un movimiento importante, lo que no sé es hacia dónde. Cualquiera sabe, hacia arriba o hacia abajo. El ATR refleja fielmente la fortísima caída de la volatilidad, ahí tienen el ATR, están los niveles mínimos desde el año 2015, no se había visto una volatilidad tan baja y lo normal pues ha sido en todo este año y medio pues una volatilidad, un rango mucho más. Producto Interior Bruto, fíjese en el BUX, que es el que más se mueve, empezó muy torcido por el tema del Banco de Japón que luego comentaremos, pero cuando se publicó el dato a las 2:30, fíjense que estaba lateral, ni se movía, y tras el dato del Producto Interior Bruto inició una subida tremenda, pues tan tremenda como que subió cerca de 160 puntos desde que salió el dato. Esto mismo pasó con las divisas. Fíjense la subida tan fuerte que tuvo el euro y toda la subida está concentrada ahí a las 2:30 de la tarde. Esto fue muy importante y se unió a lo que ya pensaba el mercado, que la Reserva Federal no iba a subir tipos. Con un dato tan malo de Producto Interior Bruto, las posibilidades de subida de tipos en septiembre han bajado al 12%. Es decir, no se le da ninguna opción a la Reserva Federal. Bien, vamos con las claves propiamente dichas. La primera clave, bancos centrales. El miércoles se reunía la Reserva Federal y dejaba claro que no iba a subir tipos. Reacción, el dólar a la baja, se ve aquí muy claro, con esta vela del euro hacia arriba, porque el dólar iba hacia abajo. Y ya no paró de bajar el dólar o de subir el euro en toda la semana. Esta reunión pues fue bastante importante. Las bolsas no capitalizaron, no supieron capitalizar ese aplazamiento de la subida de tipos, están muy paradas, pero sí las divisas y también los bonos. Segunda clave de bancos centrales, el Banco de Japón ayer, fue muy importante. De ahí que pasara lo que pasó, este subidón del 3% del yen contra el dólar o subidón del 2,25% del yen contra el euro, fue motivada porque el Banco Central de Japón defraudó completamente las expectativas. Se esperaban unas medidas muy fuertes y al final las tomó muy flojas. Toda la semana la agencia Nikkei, que como saben recientemente ha comprado algún gran periódico económico europeo, estuvo calentando el mercado diciendo que según fuentes internas se iban a tomar unas medidas extraordinarias. Nikkei está claro que va a tener que repasar sus fuentes o que le devuelva el dinero el que le chiva las cosas del Banco Central de Japón porque no acertaron ni una. Y no fue así. Entonces el mercado quedó muy defraudado porque se había calentado mucho con todos esos comentarios de la prensa japonesa. No parece que estén por la labor de helicópteros ni de historias de estas.
Y esto pues provocó este terremoto en divisas e inicialmente en la sesión, volvemos al gráfico del BUX alemán, un desplome de los bonos bastante importante, aunque luego, pues gracias a este dato americano, pues hubo una recuperación. Así que bancos centrales en el punto de mira. De momento, ampliaciones de capitales para estar algo más cómodos. Entre ellos, claramente en España está el Popular, también está Deutsche Bank, también podría estar RBS, y en fin, hay unos cuantos más así. Esta sería una segunda lectura. No ha habido sustos, pero como se temía, algunos van un poco justitos. E insisto, en España, pues el que más destacaba en esta especie de segunda lista, pues podría ser el Popular. Es muy importante ver qué pueda pasar tras esto de los test de estrés. La única pista que les puedo dar es que el Deutsche Bank en Estados Unidos dio una subida. Lo que pasa es que la cotización se cortó poco después y ya no sé eso si va a ser un cambio real o no, pero en los primeros instantes subió el 1,5% y ya cortaron la cotización y ya no sé cómo puede abrir el lunes, pero desde luego la primera reacción fue positiva. Los futuros americanos no son muy fiables en la interpretación, porque con ellos no iba la historia, y entonces tendremos que esperar pues a la apertura del lunes para ver definitivamente cómo nos tomamos todo esto. Y en cuarto lugar, pues es evidente que la clave de la semana, como no, pues ha sido el vaivén tremendo que hemos tenido de campaña de resultados. Hemos tenido resultados para todos los gustos. Hemos tenido resultados en Europa, hemos tenido resultados en Estados Unidos y ha habido un poco de todo. Yo diría que centrándonos en las bolsas europeas no ha ido mal la campaña de resultados. No hemos hecho mucho caso. El DAX es el único que sí que ha tenido una semana positiva, como podemos ver, se ha separado bastante de los demás, exclusivamente por esos resultados. Ha tenido algunos muy buenos que le afectaban mucho, por ejemplo, reaccionó muy bien a los resultados de Volkswagen, por ejemplo, que fueron mejor de lo esperado, y ha habido varios valores importantes alemanes, y él sí que ha hecho caso. Yo diría que la temporada de resultados en general en Europa está siendo mejor de lo esperado, y eso pues es algo positivo con la de problemas que tenemos. Ya van quedando menos, en los próximos días se terminará ya la publicación y ya pues tendremos una temporada de descanso, lo normal cuando llega a esta temporada de resultados a esta altura es que la volatilidad esté bastante alta y que a partir de ahí pues empiece a bajar, pero este año pues está siendo todo muy raro. Ya es amplio. El ATR no es exactamente una medida de volatilidad, pero a mí me sirve. Yo el VIX cada día lo entiendo menos y este es más fácil de entender, es el rango medio de 14 sesiones. Bueno, yo creo que esto es una clave de la semana. No sé qué pasa en las bolsas, no se mueven. Si nos ponemos el gráfico del IBEX, el IBEX parece el encefalograma de Jack Nicholson en la película El Resplandor, porque vamos, esto tampoco se ve muy frecuentemente. Este es un gráfico de 30 minutos y ya me contarán a mí aquí cómo se le saca punta al IBEX. Todos son bandazos, hace un intento de escape, lo pierde todo al día siguiente, otra vez los bandazos, siempre en el mismo sitio, y es que el 14 de julio estábamos a 8.570 y casi 15 días después estamos a 8.595, es decir, estamos en el mismo sitio después de 15 días dando bandazos. El lateral en las bolsas con bajo rango y baja volatilidad es un hecho muy sorprendente para estar en plena campaña de temporada de resultados, vuelvo a repetir, y está claro que algo se está tramando. Ya veremos estos laterales tan estrechos por dónde van a salir. Habrá que estar atentos a la salida. Clave número 3, sector bancario. Ha sido muy importante toda la semana, una vez más. Yo aquí he preparado, a ver dónde está, aquí está el gráfico del STXE, que es el sectorial bancario europeo en el STOXX 600. Y bueno, ya ven que tampoco se han podido sustraer a pesar de la cantidad de noticias importantes que ha habido durante la semana a ese rango hilera de hormigas
en el que están atrapados todas las bolsas. Pero a pesar de que no hayan reaccionado mucho, han pasado muchas cosas en los bancos. Ha habido resultados malos de muchos bancos, ha habido otros buenos. Ayer, por ejemplo, fue un día muy bueno. BBV, CaixaBank, UBS, Barclays, todos dieron buenos resultados. Pero durante toda la semana el sector estuvo muy encogido por el temor a los test de estrés que se publicaban ayer por la noche. Ayer se publicaron cerca de las 10 de la noche más o menos y no hubo ningún susto. Solamente han fallado el test de estrés dos bancos, uno menor y el Monte dei Paschi en Italia, que ya se sabía, ya se planteó ayer mismo un rescate y se va a hacer ahí se va a tomar una serie de medidas, con lo cual realmente no hubo ningún susto. Ni Deutsche Bank, que mucha gente le tenía mucho miedo, falló el test, ni ningún banco español lo falló. Ahora bien, en los test de estrés hay una segunda lectura. Nadie los ha fallado, menos ese par de bancos que estaba previsto y que no tiene mayor historia. Pero hay otra lectura y es que si se empieza a leer entre líneas, pues hay 7 8 bancos que aunque los han pasado, podrían tener